Bueno, creo que no se fueron tantos al baño como esperé, entonces entremos. Pero antes, como Sammy nos ha enseñado, creo que es la mejor manera como podemos entrar a este momento de la palabra. Levantémonos todos y levantemos el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos listos? A la cuenta de 3, 1, 2, 3. ¡Jesús! Una vez más, ¡Jesús! Y una vez más, ¡Jesús! Amén. ¡Hey! Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Wow, eso que Sammy nos ha enseñado a hacer en el grupo de jóvenes es súper poderoso, porque necesitamos el nombre de Jesús que esté aquí con nosotros y que esté trabajando en nosotros. Amén. Y desde la alabanza podemos ver que su Espíritu Santo ha estado aquí, ha estado trabajando en nosotros. Qué poderoso lo que habló Linda. Y no es coincidencia de lo que el Señor quiere hablar hoy. Es hablar de eso, cómo nos acercamos a Él, nuestra postura en cómo nos acercamos a Él cuando venimos buscando su palabra, cuando venimos buscándolo a Él en su presencia. Entonces, pero sí, y vamos a hablar de eso porque estamos siguiendo un tema, ¿verdad? El tema que estamos siguiendo es la parábola del sembrador. Y la semana pasada, a ver, ¿se recuerdan cuáles son los primeros 2 obstáculos que hablamos? ¿Alguien? ¿Cómo? Junto al camino y los pedregales, así es. Entonces, bueno, entonces junto al camino, yo así el resumen de junto al camino es: el obstáculo es Satanás, ¿va? Porque ¿qué es lo que vemos? Son las aves que vienen y se roban la semilla, ¿verdad? Entonces el obstáculo que aprendimos en los pedregales es Satanás, y es lo que Sammy nos dijo, ¿va? Cuando se trata de los enemigos, los obstáculos con los que nos enfrentamos, usualmente como que lo más fácil es Satanás. Suena raro decir así como lo más fácil es pelear en contra del enemigo, ¿va? Pero es cierto, porque cuando se levanta algo dentro de nosotros, no es lo mismo que solo a Satanás le podemos decir: Señor, te reprendo en el nombre de Jesús, y ahí se acabó, ¿verdad? A veces viene regreso y hay que hacerlo otra vez y otra vez, pero ahí se acabó. O sea, Él no tiene poder sobre nosotros si no lo permitimos, ¿verdad? Entonces, si quieren, solo regresemos a 1 Samuel 15. Ya me estaba yendo a el Nuevo Testamento. A ver, 1 Samuel 15. Sammy lo que nos leyó fue, ¿será que no era 1 Samuel? ¿Será que era 2 Samuel? Oh, vaya. Les prometo que reviso mis notas. Sí, 2 Samuel 15. 2 Samuel 15 es la historia de Absalón, ¿verdad? Que Sammy nos contó, que decía que Absalón se levantaba de mañana, se ponía a un lado del camino, ¿verdad? Junto a la puerta. Entonces ahí estaba, junto al camino. Y a cualquiera que tenía pleito, venía el rey a juicio. Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y le respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien oiga de parte del rey. Y si nos saltamos al 5, dice: y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Y a mí, cuando Sammy dijo eso, me hizo tanto sentido, ¿verdad? Porque pensemos del otro lado de los besos, ¿verdad? En Cantares 1, ¿verdad? Que dice: bésame con los besos de tu boca. Y hemos aprendido que ese beso es encender un fuego, ¿verdad? Entonces aquí es lo mismo, ¿verdad? Del otro lado, ¿qué pasa junto al camino cuando estamos teniendo comunión con el enemigo? Cuando estamos haciéndole caso, y no estoy diciendo que estemos practicando artes místicas, no, o brujería. Simplemente con el hecho de hacerle caso a esas voces y oírlas y entretenerlas, ¿qué estamos haciendo? Estamos dejando que enciendan un fuego dentro de nosotros, ¿verdad? Y están poniendo una armadura en contra del Señor, ¿verdad? Por eso esa tierra junto al camino es tan dura. Entonces, y lo otro que vimos ahí en Génesis 49 era que Dan era una serpiente junto al camino. A mí me llamó mucho la atención eso, porque Dan no era serpiente, pero porque estuvo junto al camino y estuvo teniendo esta comunión
con el enemigo y su naturaleza serpentina. O sea, fue tanto, así como cuando nosotros tenemos esa comunión y recibimos esos besos del Señor, así como eso va cambiando nuestra naturaleza, si nosotros estamos teniendo solo comunión con Satanás, con el enemigo, nuestra naturaleza también se va volviendo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Dan dice serpiente junto al camino. Entonces, su naturaleza fue cambiada por estar junto al camino, ¿verdad? Y aprendimos de eso. Y algo que quiero mencionar, y lo voy a mencionar también después, pero estos obstáculos que nos enfrentamos en el camino, primero que todo, no son como que, ya lo dejamos atrás, al siguiente, ya vencimos nos vamos al siguiente. Es algo con lo que vamos a estar lidiando toda la vida, ¿verdad? Porque no importa, nadie de aquí me dejará mentir, no importa cuánto han crecido, las voces siguen regresando. O se encuentran con nueva dureza en su corazón, ¿verdad? Una nueva piedra, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de eso. O los espinos, ¿verdad? Un lado que aprendí, bueno, no me voy a adelantar. Vamos a los pedregales. Entonces, como resumí los pedregales, el obstáculo es la dureza de corazón o la resistencia a la autonegación. Es una resistencia, ¿verdad? Una dureza. Sí, y lo que Sammy nos enseñó, ¿verdad? Nos está hablando del principio de podar, de cómo es en el dolor, ¿verdad? Que el Señor va sacando esta dureza para que crezca más, ¿verdad? O sea, es cuando Él poda esa planta, es dolor, ¿verdad? Está cortando, duele, pero cuando se poda una planta, crece más, ¿verdad? Entonces, es eso. La solución es cuando estemos en la prueba, porque ¿qué es lo que dice de los pedregales? Dice que reciben la palabra con gozo, ¿verdad? Aquí estamos todos, está predicando Sammy y todos estamos, sí. Pero cuando salimos, vamos a darnos así. Llega el lunes y empieza así como, no quiero empezar el día, qué difícil, otra vez te regreso a lo mismo. Y no les estoy diciendo por nada más de que me ha pasado a mí. Y me pasa a mí los lunes. Pero cuando vienen esas pruebas, cuando viene esa dificultad, ahí, esa es la oportunidad para hacer algo con la palabra que se nos fue dada. Y esa es la decisión que hace que la palabra meta su raíz en la tierra, o que no tenga raíz y se seque, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? El miércoles nos preguntan ¿qué predicó el pastor el domingo? Y se nos olvidó. Entonces, con todo eso, si quieren, vamos a Mateo 13, del 10 al 17. Y solo antes de hablar de los espinos, quiero hablar de ese, hay como un interludio entre la parábola y la explicación. Y vamos a hablar un poco de esa explicación. No, perdón, vamos a hablar de la explicación, pero ese interludio que Jesús les dice, porque nos va a servir bastante con lo que estamos hablando. Entonces, si quieren, vamos a Mateo 13, verso 10. Mateo 13, verso 10 dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que tiene, aún lo que tienes le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, cuando estaba estudiando el tema, vi esta parte y fue como que me saltó
o como que, ¿por qué dice? Como que la pregunta de los discípulos, ¿va? O sea, ¿por qué Jesús? Y esa es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Por qué Jesús solo no venía y les decía de una vez la explicación a todos? ¿Por qué no es así? Digamos, y podemos extrapolar el principio, ¿va? ¿Por qué no Jesús solo le aparece a todos en persona y les dice, conviértanse a mí, y ahí se acabó? Es como el mismo principio, ¿verdad? Y ahí vamos a ver un poco más de eso, pero primero quiero hablar de lo que dice Isaías. Si quieren, vamos a Isaías 6. Es el mismo pasaje, pero dejen un dedo en Mateo 13, por favor. Sí, así los voy a estar haciendo regresar y regresar. Entonces, vamos a Isaías 6. Entonces, una cosa que vemos en Isaías 6, ¿verdad? Lo voy a leer otra vez, pero es lo que dijo Jesús, solo hay un cambio. Dice, después de que Isaías tiene, sí, en el contexto, ¿verdad? Después de que Isaías tiene la visión, ¿verdad? Del templo, es cuando él se arrepiente, y entonces aquí viene Dios y le empieza a dar el mandato, ¿verdad? Por ejemplo, lo que dice aquí en el verso 8, si quieren: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Entonces aquí es lo que dice Jesús, ¿verdad? Lo que menciona Jesús en Mateo, dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Estas son palabras muy duras, ¿verdad? O sea, lo que le está diciendo es, anda, háblales más, aún más, ¿verdad? Para que se engrose el corazón de ellos y no entiendan. Dales más palabra para que lo vean claramente y no lo vean al mismo tiempo. Que lo oigan y no lo oigan, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Y lo más duro para mí es al final que le dice, o sea, todo eso para que no se convierta y haya para él sanidad. Esas son palabras muy duras, ¿verdad? O sea, está diciendo, les voy a dar toda esta palabra y el fin es que se engrose su corazón, de tal manera que ellos no se conviertan ni sean sanados. O sea, aquí ya estamos viendo algo diferente, ¿verdad? Entonces aquí lo que le está diciendo es, este es el inicio de esa etapa donde los profetas iban a empezar a dar palabra y palabra y palabra y nadie iba a oír. Y entonces cuando regresamos a Mateo 13, lo que les dije que Jesús cambió, dice en el verso 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. O sea, ya pasó, ya se engrosó. Por eso es que ya no les estoy ni dando la explicación de la parábola. Es porque ya el corazón de ellos ya llegó a través de todas las generaciones de Isaías hasta Jesús. El pueblo de ellos, el corazón de ellos se había engrosado. ¿Y qué? Entonces, ¿qué es la grosura? La grosura en hebreo es shamán y significa brillar, significa aceite, significa volverse gordo, o sea, grosura. Y entonces yo me ponía a pensar en esto, la grosura, o brillar, aceite. ¿Qué es eso? Es nuestro orgullo de revelación. Nuestro orgullo de revelación, vamos a hacer como un resumen de los 3 tipos de orgullos que nos han enseñado, ¿verdad? Como dice el pastor Carlos, ¿verdad? La doctora Higgs acuñaba términos muy específicos, ¿verdad? Y los vemos a través de la palabra, pero no es que así estén tal vez escritos explícitamente en la palabra o con ese término, pero es eso. Hay 3 tipos de orgullo. El orgullo de revelación, que es, creo que tengo una mejor idea, ¿verdad? Pensemos en Saúl, por ejemplo. Saúl tuvo una mejor idea que Dios. ¿Qué sigue? El orgullo de redención. Entonces es tomar, como que ya tuve la mejor idea, Dios está tardando mucho, voy a sacrificar yo al cordero, no voy a esperar que venga Saúl otra vez. Ese es el orgullo de redención. Y el orgullo de satisfacción es básicamente hacer, como que redimir la situación. Tuvimos nuestra buena idea, hicimos lo que teníamos que hacer para llegar a esa satisfacción, ¿verdad? Es como un progreso, ¿verdad? Entonces la grosura representa nuestro orgullo de revelación porque brilla más, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con un corazón
donde Dios le está tratando de dar su palabra, pero está engrosado el corazón. Creo que me suena mejor esto, me suena mejor mi idea de lo que es a lo que Dios realmente me está tratando de decir que es la verdad. Ese es de lo más light comparado de lo que viene, ¿verdad? Porque viene, entonces, ¿qué dice, verdad? Dice que sus corazones se han engrosado y dice, con los oídos oyen pesadamente. Jóvenes, ahorita que empieza a hablar de esto, no quiero que piensen en los israelitas que estaban oyendo esta parábola. Quiero que se vean a ustedes mismos. Y quiero que piensen, esto no lo estoy diciendo porque yo lo he alcanzado. Créanme que cuando yo estaba estudiando esto, era el Señor señalándome a mí. Eso, y cuando lo estaba estudiando yo decía, como que, ¡ala, qué buenísimo! Y palabra, y palabra, y palabra. Y después el Señor como que me dijo en un tiempo de oración, pero te estás viendo a ti mismo. Y ahí es donde empieza el quebrantamiento, y van a ver por qué es necesario ese quebrantamiento. Dice entonces que oyen pesadamente. Esa palabra es jabad, perdón. Significa cargoso, severo, rico, honroso, abundante, glorioso, prevalecer. Si alguien, perdón, es kabad, no es jabad, es kabad. Si alguien aquí se recuerda a qué suena eso, es la raíz de la palabra kabod, ¿verdad? Gloria. Entonces, ¿cómo así? ¿Va? Sus oídos están oyendo gloriosamente. Es exactamente lo opuesto, no están oyendo. Porque sus oídos ya tienen algo rico, ya tienen algo en abundancia que está sobre ellos. ¿Qué es lo que es interesante que dice, oyen pesadamente, ¿verdad? Yo dije, ¿por qué no ver pesadamente, ¿verdad? Cuando se le está cayendo los ojos así de sueño, como que se sienten pesados los ojos. No, dice, oyen pesadamente. ¿Qué es eso? Es que hay tanto ya que está entrando en sus oídos que ya la palabra no entra, no haya cabida. Ya no haya cabida. Ustedes ya tienen algo más rico para ustedes, para la carne, más abundante, más honroso en sus ojos. Porque ¿qué pasa? Venimos a la iglesia y 1 hora y cuarto que predica el pastor Carlos, pero nos podemos sentar y vemos 8 horas de la misma serie. O voy a traer un poco más espiritual, ¿verdad? Porque ya no vemos tele, ya no vemos tele. Hoy puedo oír un podcast. Del mismo podcast lo oigo 6 veces, o no el mismo pues, pero el mismo show. Oigo 6 diferentes episodios en el mismo día. No es cristiano, no es malo, solo es un podcast. Hay que leer, o ponemos YouTube, ¿verdad? Mientras estamos trabajando YouTube y podemos oír eso 6 horas. Pero cuando se trata de oír la palabra así como 1 hora y cuarto y empezamos a ver un poco el reloj. Entonces eso es pesadamente. Ellos ya tenían abundancia en sus oídos. Y lo otro es que dice que sus ojos y han cerrado sus ojos. Y esa palabra cerrado significa, bien interesante, porque la palabra cerrado, miren lo que significa: mirar con complacencia, acariciar, agradar, divertir, deleitarse a uno mismo. ¿Qué es eso? O sea, le está diciendo que sus ojos están cerrados, pero están viendo lo equivocado. Están viendo con complacencia. Dijeron, bueno, ya crecí un poco. La verdad que ya, no sé, ya me levanto todas las mañanas y oro. Ya estudio la Biblia. Pero nos acomodamos, ¿verdad? Porque ¿qué es acariciar? Significa agradar, divertir, deleitarse a uno mismo. O sea, los ojos, a pesar de que ya estamos avanzando un poco, todavía siguen cerrados, todavía siguen en complacencia. Nos estamos acomodando. Y hoy vamos a hablar de eso, del acomodamiento, de cómo ese es el siguiente obstáculo con el que vamos a luchar. Entonces, ¿qué es eso? Son ojos ya satisfechos. Y podemos hablar del mismo ejemplo, ¿verdad? De la serie, de los podcasts. Hablemos de una serie, ¿verdad? Los ojos ya, la tele,
¿En qué estamos poniendo nuestros ojos? Que cuando venimos a la palabra ya estamos satisfechos. No les estoy diciendo que, no, es que ni les estoy diciendo que estamos viniendo a la iglesia y estamos sentándonos en el teléfono y así. No, no es eso. Es que venimos y ponemos atención, pero nuestros ojos ya están satisfechos de otras cosas que no vemos con la intensidad que necesitamos esa palabra. No tenemos esa hambre. Y esa hambre es necesaria para recibir más. O sea, ya estamos satisfechos cuando venimos aquí. O ya pasamos 15 minutos en el teléfono antes de levantarnos de la cama para ir a orar o para ir a estudiar. 15 minutos. Pero ya nuestros ojos ya se llenaron de otras cosas. O antes de venir a la iglesia, ¿verdad? Esa sentí que les pegó un poquito más en el centro. Entonces, regresemos a mi pregunta al principio. ¿Por qué ellos sí veían? Y yo me hacía esta pregunta, como que suena injusto. Vamos a hablarlo así. Suena injusto. ¿Cómo así que solo los discípulos Dios ya había designado que todos los demás israelitas no iban a oír y solo los discípulos iban a entender? Y Él les da la explicación. Entonces yo decía, y esto solo le estoy diciendo en esto, como que salta y empiezan las preguntas, y así tenemos que indagar en la palabra de Dios. Entonces, si quieren, vamos a Marcos 4:10 y aquí está la respuesta a por qué ellos. Y esto es lo que pasa muchas veces, tal vez no les pasa a ustedes, pero a mí me pasa, que a veces yo leí, creo que las tres parábolas, los tres evangelios, como cada uno tiene su parábola, y no me di cuenta de esto hasta que indagué un poco más. Pero en Marcos 4:10 dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Solo ese versículo vamos a leer. ¿Qué dice? Los que estaban cerca de él. Yo dije, ¿cómo así solo? Porque en Mateo no se hace la distinción. Dice los discípulos. Ok, entonces discípulos uno piensa, los 12. ¿Por qué solo los 12? Pero dice, los que estaban cerca de él con los 12. O sea, no solo eran los 12, era gente que quería estar ahí. Gente que dijo, ¿cómo así? No entendí, pero quiero saber. Señor, ¿cómo así? ¿Qué significa esta parábola? Ya vieron, esa es la hambre de ojos no satisfechos, de oídos que no están pesados, de corazón que no está engrosado. Señor, yo necesito saber. Así es como nos debemos acercar a la palabra de Dios. Y vemos esto. Vamos a ver cómo se compara con gente que no se acercaba así y gente que sí se acercaba así. Vamos a Mateo 7. O bueno, si quieren, vamos a ver ejemplos de cómo no se acercaban así. Vamos a ver qué es lo que dice Jesús de cómo debemos acercarnos. En Mateo 7, verso 7 dice, páginas. Mateo 7 dice, verso 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Ustedes pueden decir, pero yo sí estoy pidiendo, sí estoy viniendo a la iglesia, sí estoy leyendo, o me levanto 3 veces por semana y se me olvida a veces y no me levanto a estudiar. Pero no es eso. ¿Qué es lo que está diciendo? O sea, los que quieren, los que piden, los que es una necesidad. Sammy nos dijo algo que a mí me quebrantó mucho la semana pasada. ¿Qué estamos diciendo cuando, hoy se me olvidó, no oré y me recuerdo de Jesús después de que terminé el trabajo? Otra vez te lo estoy diciendo, no por nada más de porque a mí me ha pasado. A las 5 termino el trabajo y no pensé en el Señor todo el día. Oré en la mañana, digamos, oré en la mañana media hora y oré y leí mi Biblia, pero no pensé en el Señor de 8 a 5. Entonces, ¿qué? O sea, estamos extrapolando el principio, llevándolo un poco más arriba, ¿verdad? ¿De verdad necesito de Dios? ¿De verdad es una necesidad para mí? Y ahí van a ver cómo los obstáculos que vamos a ver hoy son algo que nos impulsa a necesitar más. Vamos a Mateo 11.
Ahí mismo en Mateo, capítulo 11, verso 25. Dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Eso es lo que estábamos hablando al principio. ¿Cómo nos acercamos a la mesa a comer? ¿Cómo nos acercamos a pedirle a Dios? Bueno, yo ya llevo, no sé, unos 15 años caminando en el Señor, entonces he oído al pastor Carlos, oigo a las prédicas de la doctora Hicks. ¿Qué me pueden enseñar aquí en el grupo de jóvenes? ¿Verdad? No les estoy diciendo que ustedes piensen eso, yo lo he pensado, pero así empieza eso, ¿verdad? Así, entonces ahí no estamos acercándonos a la mesa como un bebé, ¿verdad? Como un niño. Nos estamos acercando como, yo entiendo, ya tengo la revelación, como los fariseos. Y vamos a ver cabal un ejemplo de ellos, pero si quieren vamos a Juan 5. Ahorita vamos a entrar al obstáculo, no se me impacienten. Juan capítulo 5. Juan 5, verso 26. Solo que esta es una gran, larga historia, así que la vamos a cortar. No me van a creer. No es Juan 5. Dios mío, ayúdame. Alguien que me ayude a buscar dónde es que está cuando regresan de la barca. Juan 6. Va. Sí. ¿O no? Sí, va. Juan 16. Entonces vámonos, Juan 6, 26. Vamos al 26. Esto es cuando acaba de pasar la alimentación de los 5,000. Jesús se va sobre el mar. La gente dice: ¿dónde se fue Jesús? Y se van buscando a Jesús. Y dicen: bueno, eso suena como lo que estamos hablando, a alguien que está buscando al Señor. Pero no solo es que estemos buscando, es por qué lo estamos buscando, ¿verdad? Dice en el verso 26. En el 25, hallando al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Saltémonos un poco y dice, verso 29. Verso 28, es que me da risa esta interacción porque es tan nosotros. Dice: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, suena como que quieren, ¿va? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él y en el que le ha enviado. Y miren, todavía se atreven a decir, le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Les acaba de dar a todos pan ayer. Así somos nosotros. Les digo, o sea, no vean a los israelitas, véanse a ustedes mismos. Entonces les dicen, ellos lo que quieren es comer, porque les dice: nuestros padres, así como todavía incitándolo, a nuestros padres comieron de maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y él les dice: yo soy el pan de vida, el que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Bueno, la cosa es que si leen todo lo que sigue es básicamente esto. O sea, Jesús les está tratando de dar a saber, les está diciendo verdad tras verdad tras verdad, así como: pongan atención, les estoy diciendo lo que quieren, ¿va? Y ellos lo que quieren: no, queremos pan, ¿va? Con panito, por favor, un francés. No, o sea, y como les digo, uno se frustra con los israelitas cuando lee de ellos, pero después uno se ve a sí mismo y dice: sí, soy yo. Vamos a Marcos 8 y vamos a ver un ejemplo más y ya vamos a entrar a los espinos. Marcos 8, verso 11.
Marcos 8, verso 11 dice: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Entonces, aquí vemos un ejemplo de otro tipo de personas, los fariseos, ¿verdad? Que con lo mismo, o sea, nos vamos a acercar, pero primero enseñarnos una señal. Créanme que aunque Jesús les hubiera hecho la señal, no hubieran creído. No hubieran creído porque no les convenía. No les convenía a su estatus, no le convenía a que tenían que cambiar su manera de vivir. Y no voy a hablar de esto, pero solo lo quiero señalar para que ustedes lo estudien en su casa. Estudien las veces que Jesús se entristeció, se enojó, se frustró o, como dice aquí, gimió en su espíritu. Y créanme que no solo pasa con los israelitas, no solo pasa con los fariseos, pasa con los discípulos. Se enoja y se entristece con los discípulos porque no entienden. Ahora, algo que les voy a decir de una vez, porque yo así cuando estaba estudiando, yo así como, ¡hola! Y no sé si ustedes han visto The Chosen o Los Elegidos. Cuando esto lo pintaron bien bonito, porque ven así como la frustración de Jesús con sus discípulos. Y es cierto, es bíblico, ahí está. Pero donde cambia, donde es la diferencia, porque cuando alguien se frustra con nosotros, o por ejemplo muchas veces nosotros tenemos una imagen de Dios que es parecida a cómo nosotros vemos a nuestro papá, o cómo era nuestro papá con nosotros, o cómo es una figura de autoridad con nosotros. La diferencia es que cuando nosotros nos acercamos, o sea, Jesús se puede frustrar con nosotros porque no entendemos, se puede enojar, se puede entristecer con nosotros porque no entendemos. Pero la diferencia es que cuando nosotros decimos: Señor, perdóname, ya, Él nos perdonó. Él está ahí con todo su amor, dándonos lo que necesitábamos. Eso es lo único que Él necesitaba para darnos la siguiente porción de su palabra que necesitábamos. No es de: ay, Señor, otra vez perdóname, 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 perdóname. Y pasé un día diciendo perdón. Él ya nos perdonó desde la primera vez. Amén. Y él lo hace porque Él quiere sentir. Cuando Él se enoja con nosotros o se entristece con nosotros, ¿qué sentimos? Como que se alejó. ¿Por qué? Para crear ese deseo en nosotros de: Señor, ¿a dónde te me fuiste? ¿A dónde te me fuiste? Cantares 4, ¿verdad? Se casó. Cantares 5 o 4, no me recuerdo. Pero ¿qué pasó? La esposa dijo: necesito a mi amado. ¿A dónde se fue mi amado? Después de que sí, ella dijo: ya me quité las sandalias, no me hagas que me levantas. Se fue, se alejó. Pero ¿qué dijo ella? Se me fue mi amado, voy a buscarlo. Amén, amén. Y él está ahí para recibirnos. Eric dijo una cosa bien bonita hoy que me tocó mucho en el evangelismo. Por favor, la próxima vez que haya evangelismo, no se lo pierdan. Es una experiencia hermosa para uno, pero aún más para los demás. Alguien lo hizo, como dijo el pastor Arturo, alguien lo hizo por nosotros. Nosotros hagámoslo por los demás. Pero Eric estaba predicando hoy y dijo algo bien bonito que se me quedó grabado, porque dijo: Dios no es, y lo estoy parafraseando, Eric, ahí me corregí si no lo digo bien, pero Dios no es como las otras personas en nuestra vida, nuestros papás, nuestros hermanos, que cuando regresamos borrachos a la casa, dicen: ahí viene ese borracho, ¿verdad? O ahí viene ese pornográfico, ahí viene y lo que sea que ustedes se tilden, ¿verdad? Lo que el enemigo los tilda, porque eso no es la verdad de ustedes. Pero él dijo: ¿cómo los ve Jesús cuando regresan a su cuarto de oración? Dice: aquí viene mi hijo. Aquí viene mi hijo. Amén, amén. Así nos recibe Jesús. Él no dice: aquí viene ese fracaso. Dice: aquí viene mi hijo. Y viene y lo más lindo es como en el hijo pródigo. Jesús no es el padre no fue el que esperó a que el hijo se acercara. Lo vio y salió corriendo hacia él. Amén, amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén, amén. Vámonos a Marcos 4 si quieren.
Estamos en el mismo hilo, ¿verdad? Ahorita les está, aquí en Marcos 4 lo parafrasean, pero eso lo leímos en Mateo, pero en Marcos 4 les dice, verso 13, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Entonces, bien interesante, ¿va? Dice, si no entienden esta parábola, no van a entender las demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es, y lo que el pastor nos enseñó cuando habló de los espinos y de los lirios, y lo que hemos visto en los últimos 2 sábados es, o el último sábado, cuando nosotros trabajamos la tierra en nuestro corazón, trabajamos con esta tierra junto al camino, trabajamos con la tierra que está llena de piedras, con la tierra que está llena de espinos, ahora empieza a crecer más este deseo de querer acercarnos más al Señor, de querer recibir más de su palabra, amén. Por eso es que esta palabra es tan importante, porque les dice, si ustedes no entienden esto, no van a trabajar con su tierra, y si no trabajan con su tierra, no van a entender lo demás, ¿verdad? Entonces esta parábola es una llave, así como nos enseñaron las llaves del reino, esta parábola es una llave. Entonces entremos a los espinos. Lo que aprendimos cuando el pastor Carlos nos habló de los lirios y de los espinos era que los lirios hablaban de alabanza, adoración en el dolor, mientras que los espinos murmuraban y se quejaban, ¿verdad? Y eso se ve clarísimo con todo lo que el pastor nos enseñó. Era gente que sí trabajaba su tierra. Salían lirios, salían vides, salían higos, ¿verdad? Y todos los demás frutos que están en Cantares y los que están en Gálatas, ¿verdad? Pero hay otro lado a estos espinos que quiero que veamos hoy y les va a ser muy claro. Va con lo mismo, va con el mismo tema y van a ver. Entonces, si quieren, les voy a decir, esta palabra espinos que está en Marcos o en Mateo, cualquiera de los dos, Mateo, Marcos o Lucas, esa palabra es joah, la que sale en Cantares 2 también, ¿verdad? Cuando habla de los lirios y los espinos. Y la palabra joah significa atravesar. Por analogía, un aro para la nariz. Y ahí vamos a ver por qué. Espinos, abrojos, zarza. Y quiero que vean cómo estos espinos, el obstáculo, como hablamos, ¿verdad? Junto al camino, el obstáculo es el enemigo, los pedregales es nuestra dureza, nuestra resistencia, los espinos son el orgullo. Y van a ver por qué. Vamos a Jueces capítulo 9, verso 7. Jueces 9, 7. Jueces 9, verso 7. Bueno, el contexto de Jueces 9, vean la prédica 37-60 del pastor Carlos, es básicamente, habla un poco más de la parábola de Jotam, pero la vamos a ver brevemente. La parábola de Jotam era el hijo de Gedeón. Quien se recuerda de Gedeón es el que venció a los madianitas con 300 hombres. Cuando Gedeón se murió, tenía 70 hijos y un medio hijo, ¿o no? ¿Cómo es? Ellos tenían un medio hermano, un medio hijo. Eso está chistoso. Un medio hermano que se llamaba Abimelech. Y Abimelech básicamente se ganó al pueblo, así como Absalón, y le dijo al pueblo: miren, no quieren que yo los reine, o sea, yo estuve con ustedes, yo salí de su mismo pueblo, así literal, así como, yo soy un poco mejor, vamos y matémoslos, y los van a matar. Y los van a matar a todos excepto uno, y ese uno es Jotam. Jotam se escapa, y antes de que se escape, yo no sé si es antes de que se escape o la alcanzan y les dice esto, pero yo me imagino así como Jotam les dijo la parábola y se fue. O no sé, la verdad, cómo fue, o si lo alcanzaron así como, y dijo, les tengo que decir una parábola. Pero la cosa es que les dijo la parábola. Entonces les dice, Jueces 9, verso 7. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem,
y así os oiga Dios. Los varones de Siquem son los que coronaron a Abimelech como su rey. Les dice: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. El olivo representa el aceite, ¿verdad? El aceite de la unción del Espíritu Santo. Alguien lleno del Espíritu Santo, su respuesta fue: ¿he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Entonces no con el olivo. Verso 10: y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondiendo la higuera: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: ¿he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Entonces dijeron: bueno, ninguno de estos tres. Verso 14: dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. No esperó ni un segundo, dice, y la zarza respondió a los árboles: sí, en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Hasta ahí. ¿Qué es lo que estamos viendo? Aquí habían tres candidatos, los tres dijeron que no, dijeron: bueno, la zarza. Y la zarza les dice: ven, les hago mi sombra. ¿Qué sombra? La zarza no tiene sombra, ¿va? Pero sí dijeron y se metieron abajo de la zarza, ¿va? Entonces, ¿qué es eso? La zarza, como les digo, no esperó ni un segundo, dijo: vénganse, sí, yo reino sobre ustedes. Es orgullo, ¿verdad? La zarza, los espinos, este orgullo, sí, yo puedo reinar, yo voy a reinar sobre ustedes. Y vamos a ver un poco un caso más. Vamos a 2 de Crónicas 25:1. Y lo que quiero demostrarles con esto es que no solo es orgullo, porque podemos hablar: sí, el orgullo, ¿verdad? La gente allá afuera en el mundo que se llena de posesiones y poder y todo. Pero quiero que vean que en 2 de Crónicas 25 vamos a ver a alguien que no solo cayó en orgullo, sino orgullo espiritual. O sea, van a ver, Amasías era como un cristiano, ¿verdad? Un cristiano en nuestros términos, en los términos del Antiguo Testamento, y al final se dejó llevar por su orgullo. Esta es una historia bien fuerte, pero leámosla desde el verso 1. Dice: de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Entonces, ¿qué vemos? Primero, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. No era perfecto de corazón, pero hizo lo recto. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre. Si ven toda la historia de los reyes de Israel y de Judá en ese entonces, casi que siempre era así, porque siempre paraban matando al rey y coronaban a su hijo, que es bien extraño, pero así era. 4. Pero no mató a los hijos de ellos según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. ¿Qué vemos aquí? Hacía caso, ponía por obra la palabra, ¿verdad? Reunió luego Amasías a Judá, y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los 20 años arriba, y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y dijo: bueno, si 300,000 no es suficiente, verso 6, y de Israel tomó sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Entonces miren, mas un varón de Dios vino a él y le dijo: rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas, así lo haces, y tú te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará con los 100 talentos que se ha dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. ¿Cuánto suena a nosotros eso? Cuando dice así como: hola Señor, pero ya pagué otro mes del gimnasio, o ya pagué otro mes de esa suscripción, o ya invertí en esto mucho tiempo, llevo tiempo haciendo, por ejemplo, un deporte o un hobby que nos esté quitando tiempo. El Señor, pero
ya di un montón de mi tiempo a esto y me lo quieres quitar. Y le dice, ¿qué le dice el varón de Dios? Le dice, Dios te puede dar mucho más que esto. Amén. Entonces Amasías, como un buen cristiano, viene y dice, viene y aparta el ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que se fuesen a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Entonces dice, esforzándose entonces Amasías sacó a su pueblo y vino al valle de la sal y mató de los hijos de Seir 10,000. No solo hizo caso, sino todavía va y vence a los enemigos. Amén. Batalla, pelea con los enemigos. Nos estamos viendo en este cuadro. Batallamos en la iglesia, hacemos caso, ponemos por obra un poco la palabra, ¿verdad? Nos estamos viendo que Amasías no era un mundano, ¿verdad? No era alguien que estaba totalmente entregado al mundo o a las pasiones. Dice, sigamos. Dice, y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron en la cumbre de un peñasco, y de ahí los despeñaron, y todos se hicieron pedazos. Lo que significa eso es que los llevaron a una cumbre y los tiraron. 10,000 personas. Aquí ya se empieza a poner un poco rara la cosa, ¿no? Más los del ejército de Amasías había despedido más a los del ejército que Amasías había despedido, los de Israel, para que no fuese con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet-Orón, y mataron a 3,000 de ellos y tomaron un gran despojo. Volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Yo leía esto y me falta un versículo, ¿va? Porque ¿qué pasó? O sea, él viene también, se va a la batalla, pelea, vence a 10,000. Pues se puede poner un poco raro porque agarra a otros 10,000 y los va a matar de una manera bien gruesa. O sea, yo no creo que era algo que Dios dijo así, vayan y los tiran de la peña. No sé, puede ser, pero yo no creo, porque suena como que muy sádico, como que muy algo que salió de su carne. Y lo interesante es que justo después de ese versículo dice, mas los del ejército que Amasías había despedido para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet-Orón, y mataron a 3,000 de ellos, tomaron gran despojo. O sea, todo iba bien, ¿verdad? Él hizo caso. Pero ¿por qué entonces Dios no cuidó al resto de la tribu de Judá si él había hecho caso? A mí se me hace que por los actos de Amasías en la guerra, haciendo esto con estos 10,000, entonces vino Dios y levantó su cubierta protectora sobre Amasías, porque algo pasó en esa batalla. Y no es que de la nada se le metió un orgullo de ahora sí. Es que hay un orgullo ahí con el que nunca lidió, ¿verdad? Porque miren, sigamos leyendo y miren cómo se vuelve este caso. Dice, y todo esto tiene que ver con los espinos, ahorita van a ver por qué. Verso 14. Verso 15. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otras naciones que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole al profeta estas cosas, él le respondió, miren su respuesta, ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar el profeta, dijo luego, el profeta dice, yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo entre comillas porque no lo tomó, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehu, rey de Israel, ven y veámonos cara a cara. Entonces aquí es como, pareciera que es así, pareciera que Amasías va aquí bien humilde, orgullo, pero no es así, porque si ustedes regresan a ver lo que dice es, él no era perfecto de corazón, hizo lo recto, obedeció, pero había todavía una parte que es ser perfecto, es ser completo, no había trabajado con una parte de su corazón. Y se ve un poco más evidente cuando en el verso 5 tiene 300,000 hombres para ir a pelear a la batalla y Dios no le dice nada y él va y contrata 100,000 más de Israel.
de las 10 tribus con las que están en guerra. O sea, ellos ya se pelearon. Y él dice, no, yo necesito un poco más. ¿Va? Ya vieron el orgullo de redención. Ya empieza a trabajar aquí. Entonces él dice, ok, ya tengo mis 100,000 hombres. Aquí está como que va subiendo el orgullo. Cuando le hacen cuando le dicen así como deja atrás, ya ven como que la primera respuesta, hizo caso, pero la primera respuesta ¿qué fue? Dijo, dejar los 100 talentos que pagué por hombre. No sé si es por hombre o por todos, pero la cosa es que esa es su primera respuesta, ¿va? O sea, ya ven aquí, es esa parte de su corazón que no está perfecto, o sea, todavía ama algo más, ¿verdad? ¿Qué confía? ¿Qué vemos en eso? Confía en sus recursos, ¿verdad? Ahí va otra parte del orgullo, él confía en sus recursos. Entonces, ¿qué pasó? Todo esto llega al momento de la guerra, vence a los hijos de Seir y dice, hoy sí, como que hoy sí, nadie me puede vencer, o sea, ya. Entonces él deja que este orgullo que ha estado en él se desencadena y empieza a trabajar a full. Entonces viene, agarra 10,000 hombres y dice, no solo los vamos a matar así brutalmente, vamos a tirar de una cumbre que dice, se despedazan todos. O sea, qué fuerte, ¿va? O sea, alguien con un corazón perfecto buscando a Dios, no creo que sea así como que vivos vamos a tirar a 10,000 personas. No es muy cristiano de su parte. Y entonces ahí vemos, termina la guerra y ¿qué pasa? Viene con un montón de dioses. Esto de los dioses de Edom es bien interesante porque los edomitas eran violentos, ¿verdad? Y con los edomitas, el dios de los edomitas solo dice los dioses. Entonces me metí a investigar un poco. Bien interesante porque la palabra, bueno, obviamente seguían a Baal. Baal está en la Biblia, ¿verdad? Como que Baal, Acera, todos los otros dioses de las tribus cananeas. Pero hay un dios que los arqueólogos han encontrado que la Biblia no menciona, que se llama Kots. Y es bien interesante porque Kots significa cortar, significa atravesar. Y otra palabra para espinos en hebreo es Hots. O sea, es muy parecida, como que, ¿y saben qué significa esa palabra? Significa cortar. Significa lo mismo. O sea, básicamente él va a esta guerra y se lleva a los dioses. ¿Qué se lleva? Un gran espino, ¿verdad? El dios Kots, digamos, se lleva a Baal y dice así como, estos son los dioses que yo puedo controlar, son los dioses con los que yo puedo controlar lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Como que con esos dioses ellos no tenían que restringir su carne. Es más, o sea, ellos desataban su carne para adorar a esos dioses, ¿verdad? Ya lo hemos estudiado en el pasado. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a verso. Entonces, aquí es donde viene lo de los espinos. Lo de Kots solo lo pueden ir a buscar, pero lo de los espinos dice, le dice al rey de Israel ahora, el rey de Israel le dice, ven, veámonos cara a cara. ¿Qué significa eso? Peleamos, ¿verdad? Las tribus del norte, de las 10 tribus, son 10 tribus contra 2, ¿verdad? O sea, ya ahí hay un número como que eran más grandes, más poderosas las 10 tribus, obviamente, porque tenían mucho más gente que la de Judá y Benjamín. Y verso 18, miren esta parábola que le dice este rey. Joás también era firmita, no, ese sí hizo todo mal. Y dice, entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá, el cardo que estaba en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano, diciendo, da tu hija a mi hijo por mujer. Y aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron el cardo. Tú dices, he aquí, he derrotado a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa, ¿para qué provocas un mal que puedes caer tú y Judá contigo? Y miren, aquí es donde ya el espino trabajando en su potencia full, le dice, mas Amasías no quiso ir, porque era la voluntad de Dios, que los quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto había buscado los dioses de Edom. Entonces aquí a Dios lo entregó a esa mente reprobada que hemos estudiado en el pasado también.
Y se subió pues Joás, rey de Israel, se vieron cara a cara, Amasías, rey de Judá en batalla de Bet-Semes, la cual es de Judá, pero cayó Judá delante de Israel y huyó cada uno a su casa. Y Joás, rey de Israel, apresó en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos. Asimismo, tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en casa de Obed-Edom, y los tesoros de la casa del rey y los hijos de los nobles. Después volvió a Samaria. Entonces, ¿qué ven ahí? El espino, la naturaleza del espino, yo puedo solo, lo llevó a totalmente querer pelear contra alguien que sabía que iba a perder. Y es como que da risa que Joás viene y le dice así como: quédate en tu casa. Y él dice: no, vamos. Y van y pelean. ¿Y qué pasa? En el reino de su padre, del padre de Amasías, acaban de restaurar el templo. Pierden un muro entero del templo. Pierden todo el oro, toda la plata que está en la casa del Señor por orgullo. Entonces ya vieron, ese es el orgullo espiritual del que les estoy mencionando. Y solo para tocar la otra parte que les mencioné, vamos a 2 Crónicas 33:11. Y ahí van a ver por qué es tan poderoso esto de los espinos y por qué tenemos que tener mucho cuidado. Verso 11 de 2 Crónicas 33 dice, esta es la historia de Manasés. Dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Esa palabra grillos es la misma palabra espino. Y cómo funcionaba es que a los prisioneros de los asirios les metían un aro aquí y de ahí los jalaban. A los cautivos así los jalaban. Suena fuerte, ¿va? Así como, qué dolor, porque esto es bien suavecito. Pero vienen y aquí les meten esta espina y así llevaban a los... ¿De qué nos habla eso? Es que si nosotros no hacemos nada con nuestros espinos los van a llevar cautivos y vamos a empezar a actuar así como actuó Amasías, sabiendo mejor, actuó así de todas maneras. Tengamos cuidado con los espinos. Entonces, vamos a 2 Samuel 23, 6 al 7. Y este es un paralelo a Hebreos 6, 4 al 8 que el pastor Carlos nos mencionó. 2 Samuel 23, 6 al 7. Verso 6 dice: mas los impíos serán, estas son las últimas palabras de David, y dice: mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza y con del todo quemados en su lugar. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Jesús, ¿ustedes creen que Jesús puede tener comunión con alguien como Amasías en su estado? Así, ¿qué pasó cuando vino el profeta y le dijo algo? ¿Quieres que te maten? O sea, así le respondió: va a matar. O sea, si seguís hablando de esa manera, ¿acaso yo te puse de consejero? No. O sea, así responden los espinos. Cuando no lidiamos con los espinos, así responden. Y es sutil, jóvenes. No es algo que como les digo, o sea, no es que de repente como que viene un orgullo y es eso que estamos hablando, ¿verdad? Cada vez era más difícil. Con los pedregales era un poco más difícil, con los espinos aún más difícil porque es súper sutil. Yo pensando en todo esto, esta semana ha sido bien divertida en el sentido de que me he cachado en varios de los pensamientos orgullosos que salen. Porque les prometo que si hacemos una competencia aquí a ver quién no tiene el primer pensamiento orgulloso, si piensan que ustedes pueden ganar, ya perdieron. ¿Me entienden? O sea, el orgullo salta de nosotros, o sea, es algo que está ahí y salta a cada rato. Dicen: pero si cada vez que sale el orgullo me tengo que arrepentir, como que va a pasar con la nariz pegada en el suelo siempre, ¿no? ¿Y qué hay de malo con eso? ¿Qué hay de malo con vivir con postrados, buscando al Señor? Cada vez que salen estos espinos, decir: Señor. Y por eso les digo es que esos espinos
nos mueven a buscar más del Señor, porque esos espinos salen y salen y salen y salen, pero cada vez que salen solo regresamos al Señor. Señor, yo no soy nada, tú lo eres todo, Señor Jesús. El orgullo es de las cosas más difíciles con las que vamos a lidiar, porque solo sale naturalmente y por más que nos cansemos, sigue saliendo. Vivamos con la nariz pegada al suelo. Y entonces les quiero enseñar ahora el ejemplo de un pueblo que recibió bien la palabra de Dios. Y pueden pasar los músicos. Vamos a Nehemías 8. Con esto vamos a terminar. Nehemías 8 nos habla para mí Nehemías 8 siempre es un capítulo bien lindo, yo diría, así como yo hubiera querido estar ahí. Pero de verdad podemos tener eso aquí hoy, podemos tener aquí eso cada vez que nos acercamos al Señor. Fue tan lindo hoy en la alabanza simplemente fluir en la presencia del Señor y estar como que metidos juntos en la presencia del Señor. Eso es lo que vemos en Nehemías 8. Nehemías 8 dice, ¿quién leamos del 1? Dice: viendo el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Entonces aquí está Dios preparado para darles palabra. Ellos la están pidiendo. Dice: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender. Entonces aquí es donde quiero que vean. Hablamos de los oídos al principio. Miren cómo tenían ellos sus oídos. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Verso 4: y el escriba estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban, vamos a saltarnos los nombres. Verso 5: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Entonces, ¿qué vemos en el? Sí, vemos que sus ojos están fijos en Esdras, quien es el que les va a traer la palabra, ¿verdad? Verso 6: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a la tierra. Venían no solo con oídos atentos, ojos fijados en la palabra, venían humildes. Verso 8: y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Ponían el sentido. Estamos viendo todo lo que Isaías 6 dice que no iba a hacer esa gente. Esta gente sí lo estaba haciendo. Dijeron: ok, ellos pueden hacerlo como ellos quieran. Si ellos no se quieren acercar, si ellos quieren oír y no responder, nosotros tráenos la ley, la vamos a oír. Queremos oírla, queremos verla, queremos entenderla. Amén. Verso 9: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Jóvenes, este es un ejemplo claro de lo que sí tenemos que hacer, de la buena tierra, ¿verdad? Hablamos de los 3 obstáculos de la mala tierra, y no es, como les digo, no es que por efecto de estudio los separamos, pero no pasa separadamente, pasa junto. Conforme nosotros trabajemos en nuestros pedregales, en nuestra tierra junto al camino, nos metemos más adentro de la tierra, y los espinos, va a ir creciendo este fruto, va a ir siendo mejor y mejor tierra, ¿verdad? Y va a crecer, dice que crece 30, al 60, al 100. Pero jóvenes, ¿qué es lo que quiero decirles con esto? Es: acerquémonos, cada vez que viene la palabra de Dios, acerquémonos con gozo, acerquémonos deseando más, deseando la palabra. Como dijo Sammy, no pasemos el día, ay, se me olvidó orar en la mañana. Lo que estamos diciendo es: no necesito a Dios, no te necesito, o sea, puedo pasar 8 horas sin pensar en ti, estoy bien. Tratemos de cambiar. Señor, ayúdame a cambiar.
no va a pasar naturalmente. Valgámonos de las durezas que salen de nosotros, del orgullo que sale de nosotros para volver a pegar la nariz al piso. Amén. ¿Por qué no lo ponemos por obra hoy? Postrémonos, si no físicamente, háganlo en su corazón. Se pueden levantar, se pueden postrar, pero hagámoslo con el sentido de querer más del Señor. ¿Y qué es lo que le dice Nehemías? Después de que la gente oye la palabra, porque sí trae convicción la palabra, todos empiezan a llorar y Nehemías les dice: no lloren, este es día santo para Jehová. Entonces yo te digo a ti que has estado triste, que has estado llorando, que el Señor ya te perdonó, y este es día santo para Jehová. Este es día santo para Jehová y Él ya te perdonó. Y después de eso es un versículo súper popular que dice: el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Él ya los perdonó. Él les dice: vengan a mi gozo, ya no tienen que llorar. Cada vez que nosotros lidiamos con nuestra dureza, con nuestros espinos, y nos acercamos al Señor de esta manera, Él está listo para invitarnos a su gozo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Señor. Señor, te damos gracias. Señor, primero te pedimos perdón, Señor, porque cuántas veces ha salido el sembrador a tirar de las semillas, Señor Jesús. Señor, cuánta palabra hemos perdido por la dureza de nuestro corazón, por nuestro orgullo. Señor Jesús, cuántas veces has salido tú a tirar de la semilla que necesitamos y por nosotros mismos no la recibimos, Señor Jesús. Señor, perdónanos, Señor Jesús. Vemos tu palabra y tu palabra nos trae convicción y te pedimos perdón, Señor Jesús. Pero ahora te pedimos, Señor Jesús, que nos ayudes. Ayúdanos, Señor Jesús, a trabajar con nuestros espinos, Señor. Señor, mi orgullo es muy grande. Mi orgullo es muy grande y yo no puedo contra él. Señor Jesús, perdóname, Señor, por las veces que he pensado que puedo solo, que he actuado, Señor, como el rey Amasías y he pensado: yo puedo solo, que confío más en mis recursos, que confío más en los planes que yo tengo que en lo que tú puedes tener para mí. Señor Jesús, ayúdame, Señor, ayúdame porque yo no puedo solo. Ayúdame, Señor, porque yo no puedo solo. Señor Jesús, y yo no quiero llegar, Señor, a la eternidad con espinos, con madera, heno y hojarasca. No quiero llegar, Señor, con orgullo de revelación, redención y satisfacción, Señor, y sufrir pérdida, Señor, en la presencia del fuego consumidor. No, Señor, yo quiero presentarme, Señor Jesús, con buena tierra, con frutos. Señor Jesús, yo quiero darte a ti de los frutos que tú mereces comer, Señor Jesús. Señor, Señor Jesús, ayúdame a regresar a esta posición, Señor Jesús, cada vez, Señor, que peque, cada vez que salte mi orgullo, Señor Jesús. Y Señor, si estoy en el carro, Señor Jesús, donde sea que esté, ayúdame a postrarme de corazón, Señor Jesús, a postrarme de corazón y decir: no, Señor, yo no soy nada. Y ayúdanos, Señor Jesús, ayúdanos porque nosotros no podemos solos, Señor Jesús. Señor Jesús, queremos todo lo que tienes para nosotros, pero nos ponemos por en medio a veces, Señor Jesús, creyendo que nosotros no las podemos, Señor Jesús. Señor Jesús, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque tu palabra ha traído convicción, Señor, a mi corazón. Ayúdame a hacer algo con ella, Señor Jesús. Señor Jesús, ayúdame a trabajar, Señor, sin cesar la tierra de mi corazón, Señor Jesús, para que crezca de ese fruto, Señor. Yo quiero dar fruto para ti, Señor, alimentarte a ti de una experiencia, Señor Jesús. Doy las gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús.